Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Charlas con Conciencia, un espacio dedicado a generar crítica, a generar un pensamiento constructivo. Y pues en esta ocasión estoy muy feliz de contar con la participación de la maestra Rocío. Yo soy Elba Falcón y voy a estar a cargo de esta charla, ¿no? Entonces, pero Rocío, yo te conozco bastante bien, gracias. Yo sé tu experiencia, pero pues me gustaría que en tus palabras le comentaras a nuestra comunidad pues quién eres, qué haces, a qué te dedicas, ¿no? Ok, pues gracias, Elba, yo también estoy muy contenta. Cuando me invitaste, pues no lo dudé, porque sé que es un buen espacio de intercambio. ¿Quién soy? Bueno, de formación soy psicóloga, me encanta ser psicóloga y pues también soy docente, obviamente apoyo en la formación de nuevos psicólogos y durante casi toda mi trayectoria, que ya van algunos años, pues me ha gustado mucho todo lo que son los temas para poder ayudar al crecimiento del ser humano. Eso lo hago desde mi profesión como psicóloga, desde la docencia y en diferentes cargos que he tenido. Bueno, la psicología me ha ayudado mucho a poder entenderme primero a mí y después entender qué hago, dónde estoy, y eso me ayuda a fluir. Entonces, ¿cómo ayudar, no? ¿Cómo ayudar? Claro, pero principalmente a uno mismo, porque es muy trillada la frase de para estar bien y ayudar a los demás, pues primero tenemos que trabajar en nuestras propias cuestiones interiores. Y la verdad es que ser psicóloga, aparte de ser una profesión, pues es una manera de ver la vida. Yo creo que si no fuera psicóloga vería las cosas de otra manera. Sí. No, y aparte es una profesión bastante importante, ¿no? Que creo yo, corrígeme si me equivoco, pero creo que en últimos años ha cobrado más relevancia. Creo que últimamente le estamos dando la importancia que se merece al precisamente el tema que me gustaría hablar contigo, que es la salud mental, ¿no? Creo que años atrás no era tan importante o al menos no era tan normalizado el que tú acudieras con un profesional de la salud, incluso hasta eras juzgado. Entonces, para todas aquellas personas que nos están escuchando y que aún no saben de qué tema vamos a hablar, pues cómo definir prácticamente así sencillo, ¿no? ¿Qué podemos entender como salud mental? Pues la salud mental es la capacidad de llevar la vida al día a día de una manera favorable, así, sencillo. Cuando no tenemos una buena salud mental, pues no fluimos en el día a día de una manera adecuada. Entonces surge estrés, que el estrés es normal y es necesario hasta cierto punto, pero cuando ya, por ejemplo, es un estrés crónico y llegamos en la noche a casa y lo que queremos es nada más tirarnos a la cama y dormir, o peor aún, te tiras a la cama y no duermes y estás rumiando ideas, estás pensando, esto no hice y esto lo hice, pero no lo hice como debería. Ahí ya estamos hablando de que no hay una salud mental favorable. Muchos dicen, pues nadie tiene una salud mental totalmente al 100. Pues sí se puede tener una salud mental, aún con las dificultades y los retos del día a día. Sí es posible, obviamente requiere de un trabajo interno, de una toma de conciencia. Hablabas hace rato, Elba, de que ahora la labor del psicólogo es más importante, más normalizado. Está más visualizada, no sé si sea el término correcto. Así es, porque importante siempre ha sido, ha cobrado mucha relevancia a partir de la pandemia. Fíjate, estamos hablando de hace poco tiempo. 5 años apenas, ¿no? Y realmente, bueno, yo les hablo a mis alumnos de que en los 90 los psicólogos, que éramos un gremio realmente muy, muy limitado, ahorita ya hay muchos psicólogos en Morelia. Afortunadamente. Aunque bueno, también debe haber obviamente mucho más preparación porque pues la competencia es muy dura, pero en aquella época, te estoy hablando en los 90, última década del siglo pasado, sí era muy, muy mal visto, y entonces los pocos que habíamos y de diferentes formaciones, porque la psicología tiene varias ramas, varias formaciones, para los gustos de todos y para las necesidades también. Y comodidades, ¿no? También como paciente creo que es importante entender ahorita esto que nos vas a platicar de las diferentes modalidades que hay sobre este tipo de apoyo, ¿no? Claro. Entonces, ahorita todavía llegamos al siglo XX, llegamos a ese cambio de
de mundo, ¿por qué no decirlo? Se hablaba mucho del cuando cambie, ¿no? Del siglo XX al XXI y esta transición que estaba muy estigmatizada y realmente pues no cambió mucho porque todavía en los principios de los 2000 todavía se seguía señalando a aquellos que iban al psicólogo, ¿no? Como, ay, pues es que estás mal y estás loco, lo común. Sí. Pero volvemos, ahora a partir de la pandemia que se vivieron situaciones muy adversas y estábamos muy vulnerables, es que ha cobrado mucho más relevancia y entonces hablamos que fue un parteaguas para poder visibilizar ir al psicólogo. De hecho, tendría que ser algo, como dicen, de la canasta básica. No necesitamos tener un problema para ir al psicólogo. Hay que prevenir. Entonces, el nivel preventivo es lo ideal y en ese caso, pues la salud mental tendría que ser parte de una necesidad y una preocupación, así como hacer ejercicio, así como tratar de alimentarnos mejor, también tratar, si yo siento que hay algo en mi interior que no me permite fluir en el día a día, pues acudir al psicólogo. Hay instituciones del sector salud en donde es muy accesible porque a veces se piensa que es muy caro y sí. Sí, en algunos lados, sí, ¿no? Claro, hay costos muy elevados, sobre todo en la atención particular, pero también hay muy buena atención en el sector público y yo creo que nada más es querer hacerlo, ¿no? Y querer estar bien para funcionar mejor y meternos en menos líos, porque si no estamos bien, la salud mental es tu termómetro. Entre más broncas tengas, es porque algo no está funcionando en ti, no son los demás. Que es muy fácil, ¿no? Ver hacia afuera. Sí, culpar a todo, ¿no? Claro. Entonces, si tú asumes que si en todo casi te está yendo mal, pues no es algo de allá afuera, es algo tuyo. Y ese es el termómetro que te puede decir, ¿sabes qué, Elba? Sí necesitas ir así como en un discurso, ¿no? Individual, en tu voz interior. Como esas marcas de, ok, ahora sí necesito ir, ¿no? Porque creo que algo que pasaba antes, a lo mejor ahorita, pero menos, que nos daba vergüenza el reconocer que necesitas ayuda, ¿no? Bueno, te lo digo por experiencia personal, que cuando empecé a notar precisamente esto que mencionas, de estas pequeñas señales que te dicen, oye, es que ya algo está mal dentro de mí, el pedir ayuda cuesta y hasta te da pena precisamente que te digan, ay, estás exagerando. Y sobre todo esta palabra, ¿no? Exagerar. Porque creo que también hay que entender que mi mismo nivel de tolerancia, de niveles de ansiedad, no va a ser el mismo que el de mi compañero, ¿no? Entonces, es importante aprender a no juzgar y a entender las necesidades de otros. Entonces, ahí, como paciente, pues, que estuvo en terapia, mi primera experiencia, pues, yo tenía hasta miedo de qué es ir a terapia, ¿no? O sea, muchos piensan, ay, nomás vas y te sientas y hablas, pero creo que va más allá, ¿no? Entonces, yo como paciente lo viví como una conversación muy agradable donde visualizas todos esos problemas o situaciones que te están generando una alteración, pero como psicólogo, ¿cómo visualizan la terapia? O sea, ¿cómo podrían explicarle a una persona que nunca ha estado en terapia qué esperar? Justo dijiste algo importante, es un espacio seguro, debe ser un espacio agradable, debe ser un espacio seguro donde metafóricamente te abras, ¿no? Te abras tus sentimientos, abras tu corazón, aquello más recóndito que tienes guardado y que no le quieres contar a nadie, porque además se vale que no andes queriendo contar tus problemas a todo mundo. Entonces, ese es el lugar. Y además nosotros, bueno, yo como humanista, que es una de mis líneas, nos asumimos como facilitadores. Facilitamos los procesos de quien pone en nuestras manos esa confianza de platicarnos lo más profundo, lo que le hiere. Y además, porque tú dijiste algo y seguramente no lo sé, es una hipótesis, cuando dices, me dio vergüenza ir, a lo mejor porque tenías una imagen, una autoimagen y ante los demás de no, Elba... Sí, Elba como que tengo una imagen que cuidar, ¿no? Que nada pasa, no está nada mal en mí, ¿no? Es la inteligente, es la que a lo mejor, no sé, llevabas puro 10 en la escuela y cómo, ¿no? Elba, la mujer perfecta en muchos sentidos. ¿Cómo va a ir a terapia? O sea, ¿qué está loca? O sea, entonces, eso que tú viviste y que afortunadamente pudiste vencer para poder acudir a terapia, que debiste haber tenido una motivación muy importante,
pues es lo que muchos al día a día luchan, ¿no? Ujú. Voy, no voy, mi imagen, ¿qué tal si alguien piensa que no soy una persona con valores? Ujú. ¿Qué tal si alguien piensa, muchos mitos, ¿no? Que Ujú. si yo voy es porque algo no está bien en mí y la gente se va a alejar. Infinidad de ideas o creencias limitantes, que así le llamamos en psicología las ideas limitantes, que lo único que hacen es postergar el momento necesario de llegar con el psicólogo y decirle, me siento así. Ujú. Y el preguntar, porque es lo que nos preguntan, ¿y qué puedo hacer? Dime cómo puedes solucionar. Ujú. Y la idea es que cada quien decida cómo va a solucionarlo. Nosotros ponemos los puentes Sí. y los caminos. Ujú. Al final decides tú y seguro lo viviste, según el enfoque, porque Ajá, hay claro, enfoques diferentes que manejan diferentes técnicas, pero al final todo es esto, es, mira, estos son tus caminos y tú vas a decidir. Ujú. Sí, Pero justo. te damos, perdón, te damos como las pistas, ¿no? Ajá. Facilitamos el trabajo que a lo mejor no lo lograrías Ujú. o te tardarías 10 años si tú lo tratas de hacer solo, Ujú. porque ahorita también quiero rescatar, hay gente que tiene una capacidad de autorregulación y una resiliencia de verdad que dices, y nunca fue al psicólogo, De envidia. de envidia, y ha podido sobrellevar situaciones difíciles, pero porque a lo mejor ha adquirido herramientas de su familia, de un soporte importante, Ujú. pero hay gente que no puede. Entonces, si no puedes, pues para eso estamos los psicólogos, para que puedas acudir Sí, claro. y pedir la ayuda y recibirla. Ujú. Justo ahí cuando mencionaste que ustedes generan puentes, eso creo que fue lo que más me impactó a mí, el tomar una terapia, ¿no? Porque uno de los mitos que creo que tenemos las personas antes de acudir a terapia es que el psicólogo nos va a decir cómo arreglar mi problema. Me va a decir qué hacer, qué no hacer y que te va a dar todas las respuestas, ¿no? Y pues es un choque de realidad el que tú le preguntas, ¿no? ¿Qué hago? Y te da precisamente esto, todas las opciones y te abre el abanico y te deja a ti elegir y tomar tus decisiones, pero poniéndote pues la conciencia de está esto, está el otro, para ti qué es mejor. Entonces es importante eso, ¿no? El que tú como paciente sepas que no vas a ir a recibir una respuesta inmediata, que no es un proceso que va a tomar una sesión o dos, es un Claro. proceso largo y que creo que al final aprendes a disfrutarlo. Bueno, al menos en mi experiencia personal, me encantó ir a terapia, es algo que siempre recomiendo. Y por ahí yo escuchaba antes de acudir a terapia que decían, ay, me encanta ir a terapia porque es hablar de mí durante 1 hora. Y sí, o sea, yo no estoy tan acostumbrada a hablar de mí, entonces para mí al principio fue muy incómodo. El ser el centro de atención es complicado, ¿no? Pero era parte de mi personalidad. Y ahorita, al final, ¿qué digo? Sí es cierto, o sea, al final ya disfrutas que la conversación va hacia ti y que no está mal de vez en cuando darte como que ese apapacho emocional de yo necesito sacar esto y no sentirme juzgado, ¿no? Entonces, como psicólogo, el no juzgar creo que es la parte más importante y más difícil debe de ser, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más difícil en tu profesión cuando tú a lo mejor ves la respuesta que está enfrente del paciente y él no la puede ver? O sea, ¿cómo controlas ese impulso de decirle, oye, despierta, aquí está, ¿no? Zape. O sea, un zape, exactamente. O sea, porque pues muchas veces imagino que llega ese punto de frustración profesional de hago todo y no lo entiende, ¿no? O sea, ¿cómo lidias tú con eso? Esa es una pregunta bien interesante, Elba. Y justamente quiero rescatar lo que dijiste, te apapachas. Yo les digo, ir a terapia es como darte un regalo, ¿no? Darte un regalo, darte ese espacio que mereces. Por el simple hecho de existir y querer estar bien, lo mereces, es un regalo. ¿Cómo hacerle? Justo es lo que me preguntan los alumnos. Ayer me decía uno, maestra, fíjese que hice mi práctica, ¿no? Que les dejo práctica y a ver, escuchen, tomen nota y escúchense ustedes y escuchen al otro y todo esto en la materia de entrevista. Maestra, qué difícil es cuando quieres hablar con alguien que no le cae el 20. Yo lo quiero casi decir, oiga, sacudirlo, Sí, ¿no? El sí, zape. sí. Les dije, pues es un entrenamiento el que nosotros debemos tener. Para eso estudiamos, Ajá. para recibir esta preparación, más allá de las teorías que tenemos que revisar, como en toda profesión, la teoría es importante, que fundamenta tu práctica, más allá de aprendernos todas las teorías y más allá de la información, es formación. Y entonces hablamos de habilidades
que debemos tener en la carrera. Ujú. ¿Como cuál? Una es importantísima, la empatía. Y Ujú. dificilísima de conseguir, ¿no? También. Pues sí, porque es muy fácil decir, ponte en mi lugar, que para muchos ese es el concepto de empatía, ponerte en el lugar del otro, Ajá. sí, pero ponerte en el lugar del otro implica comprender al otro, entenderlo desde su proceso personal Ujú. y desde la parte de decir, no son todos iguales, o sea, Ujú. puedes tener personas con las que trabajas, orientas y tus pacientes, y puede ser que a alguien en una sesión o 2 sesiones le caiga el 20. Ujú. Ujú. Le caigan, dije una palabra trivial, pero le caigan esas ideas y él mismo diga, ay, sí es cierto, aquí la regué, sí es cierto, pero puede haber alguien muy limitado emocionalmente, pero no necesariamente eso le va a impedir llegar Ujú. a un avance de que le caiga el 20 en algún momento. Te vas a tardar. Eso Ujú. tiene que ver también con cómo trabajamos nosotros Ujú. y el enfoque también del trabajo, que a veces también eso te da ciertas líneas. Vamos a suponer, hay terapias o formas de facilitar un trabajo terapéutico muy confrontante. Entonces, Ujú. hay estilos de psicólogos, hay formaciones donde la terapia es muy confrontante. Ujú. Y dicen por ahí, y tienes que aguantar vara. Si tú eres muy sensible y te cuesta trabajo que el otro te confronte, mejor vete a una terapia más humanista, Ajá. donde no hay esta confrontación. Pero hay gente que dice, no, yo sí quiero ir a que me Ujú. confronten para que de Sí, una vez claro. yo entienda. Ujú. Entonces, también debemos tener la ética. Si yo veo que la persona con la que yo estoy trabajando, 4 o 5 meses de sesiones de trabajo y le está costando, afino mis habilidades o afino mis técnicas, hago un recuento de, ok, ahora entonces voy a trabajar de esta manera. También tenemos que ver, Ujú. así como cuando vemos si nos cortamos el cabello, ay, este corte sí me gustó, pero ahora la siguiente vez quiero de otra manera. Haz de cuenta que nosotros tenemos que ver la medida Ujú. del corte de cabello que le vamos a hacer a la persona con la que Ujú. vamos a trabajar. A lo mejor estoy equiparando con Sí, algo sí, muy sí. burdo, pero Pero si se entiende, ¿no? La pero idea. sí, claro, si tú te das cuenta como psicólogo que hay algo del lado de tu paciente que no lo estás pudiendo trabajar, o lo canalizas a otro Ujú. tipo de terapia con otro colega, porque a lo mejor no está siendo funcional el Claro. enfoque, o afinas y Ujú. dices, a ver, aquí como un reto personal y Ajá. profesional, aquí yo tengo que ayudar a esta persona, y a lo mejor después de un año de trabajar con alguien que ves que no le cae el 20 y se resiste porque el mecanismo de defensa Sí, es fuerte. es fuerte, pero después de llevar tu registro dices, confío en el proceso que estoy llevando y que está llevando mi paciente. Ujú. Y después de un año de que parece que no avanza, llega un momento en el que te das cuenta que la persona ha descubierto muchas cosas. Ujú. Y entonces validas y evalúas como psicólogo y dices, ok, fue lento el proceso, pero al final de funcionó, cuentas ¿no? estoy viendo que hay Sí, resultados. claro. Pero ya si llevas 2 años con alguien y ves que no le No, agarra, y es más, ya hay te que empiezas a cambiar, ¿no? desesperar Sí. tú misma, porque como humanos, también los psicólogos tenemos esta situación de a veces desesperarnos. Ujú. Pues obviamente en esa desesperación controlada, ¿verdad? Tenemos que decir, no, yo ya no estoy pudiendo, y Claro. entonces evitamos también esta situación de que pierde el tiempo la persona Y no, prolongar el proceso, y ¿no? prolongamos y no tiene sentido, ¿no? Algo está atorando el proceso y tenemos que ser muy críticos de qué lo está atorando. A lo mejor soy yo con la Ujú. técnica, a lo mejor es él que necesita otra persona. Ahí hay que valorar, Sí, ¿va? claro. Y pues creo que también es un tema que como paciente hay que plantearse, ¿no? Si no te sientes cómodo con la terapia, con el psicólogo, también se vale cambiar y se vale pues buscar opciones, ¿no? Lo importante es que sepamos que está ahí. Entonces creo que esta charla precisamente nos va a poner a reflexionar a muchos sobre la importancia de pedir ayuda, de solicitar Ujú. apoyo. Y pues gracias, Rocío, por esta charla tan amena. Siempre es muy agradable platicar contigo de estos Gracias, temas. Siempre me llevo algo dentro de mí que me ayuda a crecer. Y pues espero que a todas las personas que nos están escuchando pues les haya servido esta plática, ¿no? Y pues agradecer a todas las personas que están revisando este contenido. Los invitamos a seguir escuchándonos en la siguiente emisión. Conecta Unidim.